Cuando Libra se encuentra verdaderamente rodeado por circunstancias adversas, emerge un fenómeno astrológico menos conocido, la activación de su extraordinaria resistencia psicológica. Aunque la imagen tradicional de este signo suele asociarse a la suavidad, la cortesía y la diplomacia, existe en su interior una fortaleza silenciosa que permanece oculta incluso para quienes conviven estrechamente con él. Esta resistencia no se manifiesta mediante explosiones emocionales ni demostraciones grandilocuentes de poder, sino a través de una perseverancia serena capaz de sostenerse durante largos periodos de tensión. Como signo cardinal de aire, Libra posee la capacidad de iniciar nuevos ciclos cuando el entorno parece completamente agotado. Acorralado, comienza a percibir posibilidades invisibles para los demás. Allí donde otros solo distinguen finales, Libra descubre bifurcaciones secretas. Esta cualidad procede de su profunda conexión con el elemento aire, símbolo de la mente, la inspiración y la movilidad. El aire jamás permanece inmóvil, encuentra siempre una rendija por la cual desplazarse. Del mismo modo, Libra rara vez permanece atrapado indefinidamente. Existe además una dimensión heroica relacionada con el desapego. Durante gran parte de su vida, Libra invierte enormes cantidades de energía en preservar vínculos, sostener alianzas y evitar rupturas. Sin embargo, cuando comprende que ciertas relaciones han dejado de ser justas o equilibradas, puede experimentar una transformación casi alquímica. La necesidad de agradar cede el paso a la necesidad de preservar su integridad. Ese momento representa una auténtica iniciación épica. La balanza deja de pesar únicamente las necesidades ajenas y comienza a medir también el propio valor interior. Entonces surge una nueva autoridad personal. Ya no se trata de restaurar la paz a cualquier precio, sino de defender principios fundamentales. Desde una perspectiva simbólica, el signo opuesto de Libra es Aries. Toda oposición zodiacal contiene un inmenso potencial evolutivo. Cuando Libra está bajo asedio, activa inconscientemente ciertas cualidades arianes: valentía, iniciativa, espíritu combativo y afirmación individual. Este despertar puede sorprender incluso a quienes conocen bien a Libra. El diplomático se convierte temporalmente en estratega de guerra. No obstante, la grandeza de Libra consiste en no perder completamente su esencia durante esta transformación. Aunque pueda endurecerse, conserva una profunda sensibilidad hacia la justicia. Incluso en medio de la batalla, procura no convertirse en aquello contra lo que lucha. Esta capacidad de preservar la nobleza moral en tiempos oscuros constituye una de sus victorias más elevadas. Otro aspecto pocas veces desarrollado es la relación de Libra con el tiempo. Cuando se siente cercado, suele retirarse interiormente para reflexionar. Muchos interpretan esta pausa como indecisión o debilidad, pero frecuentemente se trata de un periodo de incubación estratégica. Mientras aparenta inmovilidad, reorganiza prioridades, redefine alianzas y prepara movimientos futuros con extraordinaria precisión. La historia simbólica de Libra recuerda que no todas las victorias se obtienen mediante el enfrentamiento directo. Algunas se alcanzan sobreviviendo al desgaste, conservando la elegancia en medio de la hostilidad y negándose a renunciar a los propios ideales. Libra comprende intuitivamente que ciertas guerras se ganan simplemente permaneciendo firme cuando todo invita a claudicar. También resulta significativo que, después de atravesar situaciones límite, Libra raramente regresa a su estado anterior. Las crisis profundas producen una renovación irreversible. Viejas dependencias desaparecen, antiguas ingenuidades se desvanecen y surge una visión mucho más realista de la naturaleza humana. La experiencia del acorralamiento actúa como un fuego iniciático que purifica y fortalece. En términos épicos, Libra se asemeja al soberano justo que, tras haber conocido la traición, gobierna con mayor sabiduría. Ya no concede confianza indiscriminadamente, pero tampoco permite que el resentimiento gobierne su corazón. Aprende a distinguir entre reconciliación y sumisión, entre paz auténtica y simple ausencia de conflicto. Finalmente, una de las mayores fortalezas de Libra cuando logra salir airoso de una situación extrema reside en su capacidad para reconstruir. Mientras otros signos pueden quedar definidos por la batalla librada, Libra posee el don de imaginar un nuevo orden. Después de la tormenta, vuelve a levantar puentes, restaura territorios emocionales devastados y crea armonía sobre los restos del caos. Esa es quizás su hazaña más extraordinaria, demostrar que la verdadera grandeza no consiste únicamente en vencer, sino en ser capaz de renacer conservando la dignidad, la belleza interior y la fe en la posibilidad de un equilibrio superior. En la tradición astrológica,
Libra es el guardián del equilibrio, el estratega de la armonía y el diplomático del zodiaco. Sin embargo, cuando las circunstancias lo acorralan y todos los caminos parecen cerrarse, emerge una faceta mucho más poderosa y épica, la del guerrero del aire que transforma la presión en inteligencia y el conflicto en victoria. Acorralado, Libra rara vez responde con una reacción impulsiva. Su primera respuesta consiste en observar. Mientras otros signos luchan de frente o huyen, Libra analiza silenciosamente cada movimiento de sus adversarios, estudia alianzas, mide fuerzas y busca la grieta invisible por la que puede recuperar la ventaja. Su mente trabaja con rapidez extraordinaria cuando el entorno se vuelve hostil. La sensación de estar cercado representa para Libra una profunda crisis interna, porque su naturaleza aspira a la concordia. El conflicto prolongado lo hiere, lo obliga a abandonar su zona de confort y a enfrentarse a aspectos de sí mismo que normalmente mantiene bajo control. Sin embargo, precisamente en ese momento surge uno de sus mayores dones, la capacidad de reinventarse. Desde una perspectiva simbólica, Venus, planeta regente de Libra, concede encanto, persuasión y una comprensión excepcional de las relaciones humanas. Cuando todo parece perdido, Libra utiliza estos recursos como auténticas armas de luz. Reconstruye puentes, transforma enemigos en aliados ocasionales y encuentra apoyos inesperados allí donde otros solo perciben oposición. Existe además una dimensión épica en la forma en que Libra se libera de los cercos. En lugar de romper cadenas mediante la fuerza bruta, suele hacerlo mediante la inteligencia social, la negociación magistral y la capacidad de alterar el tablero completo. Cuando comprende que no puede ganar según las reglas existentes, crea nuevas reglas. No obstante, el verdadero punto de inflexión aparece cuando Libra deja de buscar aprobación externa. Mientras permanece dependiente del reconocimiento ajeno, puede quedar paralizado por el miedo al rechazo o al enfrentamiento. Pero cuando decide actuar guiado por sus propios principios, se convierte en una figura extraordinariamente difícil de derrotar. La balanza deja de oscilar y se fija en una sola dirección. En los momentos más extremos, Libra desarrolla una serenidad casi legendaria. Quienes lo subestiman suelen confundir su cortesía con debilidad. Sin embargo, cuando se siente injustamente atacado o traicionado, despliega una determinación inesperada. Puede apartarse emocionalmente, cortar vínculos sin dramatismo y avanzar con una elegancia implacable hacia un nuevo destino. Su salida airosa rara vez se parece a una conquista espectacular o a una victoria estruendosa. La verdadera victoria libriana consiste en preservar la dignidad, restaurar el equilibrio y demostrar que la inteligencia puede prevalecer sobre la agresividad. Donde otros dejan ruinas, Libra procura dejar orden. La épica de Libra no nace del combate directo, sino de la capacidad de mantenerse fiel a la belleza, la justicia y la armonía incluso en medio del caos. Acorralado, descubre que la mayor fortaleza no reside en la espada, sino en la lucidez. Y cuando finalmente emerge de la tormenta, suele hacerlo más sabio, más selectivo y con una conciencia mucho más profunda de su propio poder. Existe un aspecto profundamente simbólico en la experiencia de Libra cuando se siente cercado que rara vez recibe la atención que merece, la confrontación con su propia sombra. Desde la perspectiva astrológica, ningún signo puede alcanzar su máxima expresión sin atravesar un descenso hacia aquellas regiones internas que normalmente evita. Para Libra, ese descenso supone encontrarse cara a cara con emociones intensas, resentimientos antiguos, deseos de independencia y una poderosa necesidad de afirmación personal que durante mucho tiempo pudo permanecer subordinada al mantenimiento de la armonía. Mientras las circunstancias son favorables, Libra suele desempeñar el papel de mediador, conciliador y constructor de acuerdos. Sin embargo, cuando las presiones externas aumentan y las salidas parecen desaparecer, descubre que no siempre es posible mantener la paz sin sacrificar algo esencial de sí mismo. Es entonces cuando comienza una auténtica travesía heroica. En términos míticos, Libra inicia una peregrinación interior semejante a la del caballero que abandona el reino protegido para internarse en territorios desconocidos. El enemigo principal no suele encontrarse fuera, sino dentro: el temor a decepcionar, el miedo a la soledad, la tendencia a postergar decisiones difíciles y la esperanza persistente de que todo pueda resolverse sin ruptura alguna. La paradoja es que el acorralamiento obliga a Libra a comprender que ciertas puertas solo se abren mediante decisiones irrevocables. La energía cardinal que gobierna este signo despierta entonces con toda su intensidad. Aunque muchas veces se describe a Libra como indeciso, cuando finalmente alcanza claridad interior puede actuar con una contundencia extraordinaria.
Lo que parecía vacilación se transforma en resolución inamovible. Este proceso suele desarrollarse silenciosamente. Durante largos periodos, el entorno puede no percibir ningún cambio significativo. Pero en el interior de Libra se están desplazando continentes enteros. Viejas creencias acerca del deber, la reciprocidad y el sacrificio comienzan a ser revisadas. La balanza simbólica deja de pesar únicamente la paz externa y empieza a valorar la coherencia interna. Hay además una relación muy especial entre Libra y la justicia cósmica. Desde una visión astrológica tradicional, este signo posee una sensibilidad excepcional para detectar desequilibrios energéticos en sus relaciones y circunstancias. Cuando permanece demasiado tiempo en situaciones injustas, se produce una acumulación de tensión interior que tarde o temprano exige ser liberada. Esa liberación no siempre adopta la forma de confrontación abierta. En numerosas ocasiones, Libra vence retirando su energía de aquello que ya no merece sostenerse. Comprende que no todas las batallas requieren presencia constante y que, a veces, la retirada estratégica constituye una manifestación superior de sabiduría. El guerrero de la balanza aprende que conservar las propias fuerzas es tan importante como emplearlas. Otro aspecto poco desarrollado es la extraordinaria capacidad de Libra para renacer socialmente después de las crisis. Como signo asociado a los vínculos, posee un talento singular para reconstruir redes, establecer nuevas alianzas y atraer oportunidades incluso después de haber experimentado pérdidas importantes. Allí donde otros signos pueden quedar aislados por la decepción, Libra suele reconstruir lentamente un nuevo círculo de confianza, más selectivo y más sólido. Este renacimiento social no surge de la ingenuidad, sino del aprendizaje. Tras atravesar momentos de acorralamiento, Libra desarrolla una percepción mucho más aguda acerca de las verdaderas intenciones humanas. Aprende a distinguir entre quienes se acercan por interés y quienes permanecen por lealtad auténtica. Esta comprensión transforma profundamente su manera de relacionarse. También resulta significativo el vínculo entre Libra y la belleza en tiempos difíciles. Regido por Venus, este signo posee la capacidad de encontrar sentido, arte y armonía incluso en medio del conflicto. Cuando todo parece derrumbarse, puede apoyarse en la creatividad, la estética, la cultura o la contemplación para preservar su equilibrio interior. Lejos de ser una evasión, esta búsqueda de belleza actúa como una fuente de renovación espiritual. En la dimensión épica del signo, esta facultad simboliza la capacidad del héroe para portar una antorcha en la oscuridad. Mientras otros sucumben al cinismo, Libra conserva la convicción de que la nobleza sigue siendo posible. Incluso después de haber conocido la traición o la deslealtad, suele resistirse a permitir que la amargura gobierne definitivamente su espíritu. Existe asimismo una profunda enseñanza relacionada con el poder personal. El acorralamiento obliga a Libra a descubrir que la verdadera autoridad no depende del reconocimiento externo, de la aprobación colectiva ni de la validación constante. Surge, más bien, de la fidelidad a los propios principios. Cuando esta comprensión madura plenamente, el signo experimenta una transformación extraordinaria, deja de reaccionar ante las circunstancias y comienza a dirigir conscientemente su propio destino. Así, la gran epopeya libriana no consiste únicamente en escapar del cerco. Consiste en emerger de él convertido en una versión más sabia, más fuerte y más auténtica de sí mismo. La balanza ya no oscila impulsada por las expectativas ajenas, sino que encuentra un centro interior inquebrantable. Y desde ese centro, Libra descubre que ninguna prisión exterior puede prevalecer indefinidamente sobre un espíritu que ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Uno de los aspectos más profundos y menos explorados acerca de Libra cuando atraviesa situaciones de cerco o extrema presión es su relación con el destino. Astrológicamente, Libra ocupa un lugar singular dentro de la rueda zodiacal porque representa el momento del año en que la luz y la oscuridad alcanzan un equilibrio perfecto durante el equinoccio otoñal. Este simbolismo convierte a Libra en el guardián de los umbrales, en el signo que conoce el delicado arte de transitar entre dos mundos opuestos sin pertenecer por completo a ninguno. Cuando Libra se siente acorralado, no solo enfrenta una circunstancia externa, también atraviesa un auténtico cruce de caminos espiritual. La presión lo obliga a decidir quién desea ser cuando ya no puede apoyarse en antiguas seguridades. En ese sentido, las crisis librianas poseen un carácter iniciático. No son simples obstáculos, son portales destinados a revelar una identidad más profunda. Existe una tendencia natural en Libra a buscar el consenso, a escuchar todas las voces y a comprender todas las perspectivas.
Esta cualidad constituye una de sus mayores virtudes, pero bajo presión extrema puede convertirse temporalmente en una carga. El deseo de comprender a todos puede retrasar decisiones indispensables. Sin embargo, precisamente cuando las circunstancias se vuelven inevitables, Libra descubre una verdad transformadora: comprender no significa necesariamente aceptar, justificar o permanecer. Este aprendizaje marca un antes y un después. El signo de la balanza comprende que la compasión y la firmeza no son fuerzas opuestas, sino complementarias. Puede actuar con nobleza sin renunciar a la defensa de sus propios límites. Puede mantener la elegancia sin convertirse en rehén de ella. Y puede marcharse sin odio, sabiendo que algunas distancias son necesarias para preservar la propia esencia. Desde la perspectiva épica, Libra simboliza al soberano justo que debe abandonar la ingenuidad para convertirse en un verdadero custodio del reino. En numerosas tradiciones míticas, el héroe atraviesa un periodo de exilio antes de alcanzar la plenitud de su poder. De forma análoga, Libra suele experimentar fases de aislamiento emocional o decepción que terminan fortaleciendo su discernimiento. Durante estos periodos, surge otro de sus dones ocultos, la observación desapasionada. Mientras otros signos pueden reaccionar impulsivamente ante la amenaza, Libra posee la capacidad de contemplar el panorama general incluso en medio del conflicto. Esta visión panorámica le permite anticipar consecuencias, detectar patrones repetitivos y comprender dinámicas que permanecen invisibles para otros. Tal capacidad estratégica se vuelve especialmente poderosa cuando Libra deja de subestimar su propia intuición. Aunque el signo está asociado tradicionalmente al intelecto y al razonamiento, posee también una notable sensibilidad para percibir desequilibrios energéticos antes de que se manifiesten plenamente en la realidad. Muchas veces intuye cambios, tensiones o rupturas mucho antes de que éstas se produzcan. Cuando aprende a confiar en esa percepción interna, Libra deja de reaccionar a los acontecimientos y comienza a adelantarse a ellos. Ya no espera a que las circunstancias lo acorralen por completo, identifica tempranamente aquello que amenaza su paz y actúa con mayor determinación. Otro aspecto poco desarrollado es la extraordinaria relación de Libra con la dignidad. En situaciones límite, este signo puede soportar enormes dificultades materiales, emocionales o sociales, pero difícilmente tolera durante mucho tiempo la humillación, la injusticia persistente o la pérdida absoluta del respeto mutuo. Cuando percibe que la dignidad esencial ha sido vulnerada, despierta una fuerza interior inesperada. Esta fuerza no suele expresarse mediante la agresividad abierta. Más bien se manifiesta como una determinación serena e irreversible. Una vez alcanzado cierto umbral interno, Libra puede cerrar capítulos completos de su vida con una resolución sorprendente. Quienes interpretaban su paciencia como dependencia descubren entonces que, en realidad, se trataba de una elección consciente sostenida por la esperanza de restaurar el equilibrio. También resulta significativo que Libra posea una notable capacidad para transformar las heridas en sabiduría social. Después de cada experiencia difícil, suele desarrollar una comprensión más refinada de la naturaleza humana. Aprende a reconocer la autenticidad, a valorar la reciprocidad y a diferenciar la apariencia de la esencia. Esta sabiduría se convierte posteriormente en una fuente de orientación para otros. En el plano simbólico, Libra emerge del acorralamiento como el juez que ha conocido personalmente las sombras del reino. Ya no juzga desde la teoría, sino desde la experiencia. Esta vivencia lo vuelve más compasivo, pero también más selectivo. Existe además una dimensión profundamente motivadora en este proceso. Cada crisis superada fortalece la confianza interior de Libra. Poco a poco descubre que posee recursos mucho mayores de los que imaginaba. Descubre que puede reconstruirse, reinventarse y volver a crear belleza incluso después de atravesar el caos. Así, la gran epopeya libriana consiste en descubrir que el verdadero equilibrio no depende de circunstancias externas perfectamente ordenadas. Surge del centro interior, de la fidelidad a los propios valores y de la certeza de que incluso en los momentos más oscuros existe siempre la posibilidad de restaurar la armonía desde una conciencia más elevada. Cuando Libra alcanza esta comprensión, deja de temer los cercos del destino, porque sabe que lleva dentro la capacidad de abrir nuevos horizontes allí donde parecía no existir salida alguna. Hay una dimensión particularmente profunda en la experiencia de Libra bajo presión que pocas veces se explora, su relación con el silencio. Como signo de aire regido por Venus, Libra suele desenvolverse a través del diálogo, el intercambio y la interacción constante con los demás. Sin embargo,
Cuando las circunstancias lo acorralan y las palabras dejan de producir cambios reales, se abre un periodo de aparente retirada que posee un enorme significado astrológico. Ese silencio no representa necesariamente derrota ni resignación. Muy al contrario, constituye uno de los procesos más poderosos de regeneración interna. Durante esa etapa, Libra deja de buscar respuestas en el exterior y comienza a escuchar una voz mucho más antigua y profunda, la de su propia conciencia. Es entonces cuando descubre que la verdadera armonía no siempre surge del acuerdo colectivo, sino de la fidelidad a la propia verdad interior. Desde una perspectiva épica, este periodo equivale al retiro del héroe a la montaña sagrada antes de la gran batalla. En numerosas tradiciones míticas, el protagonista debe apartarse temporalmente del mundo para adquirir una comprensión superior de sí mismo. Libra atraviesa un proceso semejante. Se distancia emocionalmente del ruido, de las expectativas ajenas y de las influencias contradictorias para recuperar claridad. Durante este proceso emerge otra característica poco mencionada, la memoria emocional de Libra. Aunque a menudo se le atribuye una naturaleza conciliadora y orientada hacia el presente, este signo posee una memoria extraordinariamente precisa respecto a las dinámicas humanas. Recuerda gestos, promesas, desequilibrios y actos de reciprocidad o deslealtad con notable exactitud. Cuando se siente acorralado, esa memoria se activa intensamente. Libra revisa mentalmente acontecimientos pasados buscando comprender cómo llegó hasta determinada situación. Este examen retrospectivo no tiene únicamente una finalidad analítica, constituye un mecanismo de aprendizaje profundo. A través de él, el signo identifica patrones repetitivos y evita reconstruir en el futuro estructuras semejantes a aquellas que provocaron sufrimiento. Existe asimismo un aspecto relacionado con el honor. En la simbología zodiacal, la balanza representa principios universales de justicia y proporcionalidad. Por ello, Libra suele librar sus mayores batallas en el plano ético. No se trata únicamente de vencer obstáculos externos, sino de permanecer fiel a un código interno incluso en circunstancias adversas. Esta fidelidad a los propios principios puede convertir a Libra en un adversario inesperadamente formidable. Mientras otras personas modifican fácilmente sus valores en función de la conveniencia del momento, Libra tiende a sostener aquello que considera justo incluso cuando ello implica pérdidas o sacrificios. Tal comportamiento puede parecer incomprensible desde perspectivas puramente pragmáticas, pero constituye una de las expresiones más elevadas de su naturaleza. En términos épicos, Libra encarna al guardián del equilibrio sagrado. Su misión no consiste únicamente en protegerse a sí mismo, sino también en impedir que la injusticia se normalice en su entorno. Cuando alcanza plena conciencia de esta función, deja de percibir sus pruebas como simples infortunios personales y comienza a interpretarlas como oportunidades de fortalecimiento espiritual. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Libra con la esperanza. Incluso después de experiencias profundamente decepcionantes, este signo conserva una notable capacidad para creer nuevamente en la belleza de la vida. No se trata de ingenuidad, sino de una decisión interior. Venus, su regente, simboliza la fuerza creadora que permite restaurar significado allí donde parecía haber únicamente ruinas. Gracias a esta energía venusina, Libra posee un talento singular para reconstruir no solo relaciones o proyectos, sino también estados interiores. Puede atravesar periodos de gran desilusión, y aún así, volver a abrirse gradualmente a nuevas posibilidades. Esta capacidad regenerativa constituye una de sus mayores fortalezas ocultas. También resulta importante considerar la relación entre Libra y el destino compartido. Como signo asociado a la cooperación, muchas de sus experiencias decisivas involucran vínculos significativos. Sin embargo, cuando se encuentra acorralado, descubre una enseñanza esencial: ninguna alianza puede sustituir completamente la responsabilidad individual sobre el propio camino. Este descubrimiento marca un momento decisivo en su evolución. Libra comprende que el verdadero compañero, aliado o compañero de travesía no limita la libertad ni exige renuncias esenciales. Al contrario, potencia la autenticidad y favorece el crecimiento mutuo. Gracias a esta comprensión, el signo se vuelve mucho más selectivo respecto a las personas a quienes permite acceder a su mundo interior. Hay además una transformación especialmente poderosa que suele producirse tras grandes pruebas: el nacimiento de una autoridad tranquila. Libra deja de necesitar demostrar constantemente su valor o justificar sus decisiones. La experiencia del acorralamiento le ha enseñado que no todas las personas comprenderán sus elecciones y que esa falta de comprensión no invalida necesariamente el camino elegido.
surge entonces una serenidad nueva. Ya no busca convencer a todos, ni corregir todas las injusticias, ni preservar todos los vínculos. Aprende a distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Comprende que ciertas batallas merecen ser libradas y otras simplemente deben ser abandonadas para preservar energía y dignidad. La epopeya de Libra alcanza así una dimensión superior. Ya no consiste solamente en escapar del cerco o restaurar el equilibrio perdido. Consiste en convertirse en el arquitecto consciente de una nueva realidad, edificada sobre la experiencia, la sabiduría y la lealtad hacia uno mismo. Desde esa posición interior, Libra descubre que las mayores victorias no son aquellas que derrotan enemigos externos, sino las que permiten conquistar el propio centro y mantenerlo inalterable incluso cuando los vientos del destino soplan con toda su fuerza. Existe una faceta especialmente significativa en la evolución de Libra cuando atraviesa situaciones de acorralamiento, su transformación en maestro del equilibrio dinámico. Durante gran parte de su recorrido vital, Libra puede concebir el equilibrio como un estado estable, una situación ideal en la que las fuerzas opuestas permanecen perfectamente compensadas y las relaciones fluyen sin fricciones importantes. Sin embargo, las grandes crisis le enseñan una verdad mucho más profunda: el equilibrio auténtico no es inmovilidad, sino adaptación consciente. Desde la perspectiva astrológica, el elemento aire jamás permanece estático. Las corrientes cambian, se desplazan, se expanden y se transforman constantemente. Cuando Libra comprende esta realidad, deja de aferrarse a estructuras, personas o circunstancias únicamente porque en el pasado proporcionaron armonía. Descubre que toda forma de equilibrio necesita renovarse periódicamente para seguir siendo verdadera. Esta comprensión modifica radicalmente su forma de afrontar el conflicto. Ya no invierte todas sus energías en restaurar exactamente lo que existía antes de la crisis. En lugar de ello, comienza a construir un nuevo orden más acorde con su evolución interior. La experiencia del cerco deja entonces de ser percibida como una tragedia y pasa a convertirse en una oportunidad de reorganización profunda. Hay también un aspecto vinculado al simbolismo sagrado de la balanza que pocas veces se desarrolla suficientemente. En muchas tradiciones antiguas, la balanza no solo representaba la justicia humana, sino el juicio del alma. Simbólicamente, Libra posee una extraordinaria capacidad para evaluar el verdadero valor de las experiencias vividas. Cuando las circunstancias lo obligan a detenerse, realiza una especie de inventario espiritual. Durante este proceso se pregunta, en términos simbólicos, qué merece seguir formando parte de su reino interior y qué debe quedar atrás. Viejas heridas, relaciones agotadas, promesas incumplidas, expectativas irreales y antiguos miedos son sometidos a una profunda revisión. Nada permanece intacto después de esta evaluación. Desde una perspectiva épica, este momento se asemeja a la escena del monarca que, tras sobrevivir a la guerra, regresa al palacio y descubre que ya no puede gobernar exactamente igual que antes. El reino exterior puede parecer similar, pero el soberano ha cambiado. Libra emerge de las pruebas con una comprensión mucho más clara acerca de los límites, la reciprocidad y la autenticidad. Otro aspecto poco mencionado es la relación entre Libra y la estrategia del tiempo largo. A diferencia de signos más impulsivos, Libra puede tolerar periodos prolongados de espera si percibe que dicha espera servirá a un propósito superior. Cuando se siente acorralado, muchas veces evita actuar precipitadamente. Prefiere observar la evolución de los acontecimientos, estudiar las motivaciones ajenas y permitir que ciertas situaciones se revelen por sí mismas. Esta paciencia estratégica suele ser subestimada por quienes interpretan la rapidez como sinónimo de fortaleza. Sin embargo, Libra comprende intuitivamente que no todas las victorias pertenecen a quien actúa primero. Algunas pertenecen a quien sabe elegir el momento exacto. Existe asimismo una profunda conexión entre Libra y el concepto de legitimidad. Cuando libra sus grandes batallas interiores o exteriores, necesita sentir que sus acciones poseen una base ética sólida. Esta necesidad de legitimidad le proporciona una enorme resistencia moral. Una vez convencido de la justicia esencial de su causa, puede sostener posiciones extraordinariamente difíciles durante largos periodos. Paradójicamente, el acorralamiento también despierta en Libra una creciente independencia emocional. Aunque este signo está naturalmente orientado hacia la cooperación, las experiencias límite le enseñan que la verdadera fortaleza relacional nace de la autonomía interior. Descubre que es posible amar sin depender, colaborar sin diluirse y compartir sin renunciar a la propia identidad. Este aprendizaje constituye una de sus mayores conquistas espirituales.
La necesidad de aprobación disminuye progresivamente y es reemplazada por una confianza más profunda y serena. Libra deja de definir su valor exclusivamente a través de la respuesta de los demás y comienza a reconocerlo como una cualidad intrínseca. Otro aspecto raramente desarrollado es la capacidad de Libra para convertirse en símbolo de reconciliación después de la adversidad. Tras atravesar conflictos intensos, muchas veces adquiere una sabiduría conciliadora de enorme valor. Ya no busca la paz ingenua basada en evitar tensiones, sino una paz más madura, nacida del conocimiento directo de las sombras humanas. En términos épicos, Libra se transforma entonces en el mediador sabio que ha conocido tanto la armonía como la discordia. Su palabra adquiere autoridad porque ha experimentado personalmente la dificultad de mantener la integridad en circunstancias complejas. También se produce una notable expansión de la intuición social. Después de haber sido puesto a prueba, Libra desarrolla una sensibilidad mucho más refinada para percibir intenciones, desequilibrios y dinámicas ocultas. Aprende a reconocer tempranamente cuando una situación favorece el crecimiento mutuo y cuando, por el contrario, amenaza con erosionar su energía vital. La gran epopeya libriana culmina cuando comprende que ningún cerco externo posee poder absoluto sobre quien ha conquistado su soberanía interior. A partir de ese momento, las dificultades dejan de ser simples obstáculos y se convierten en maestros. Cada desafío refuerza la claridad, cada pérdida afina el discernimiento y cada renacimiento fortalece la confianza en la propia capacidad de reconstrucción. Así, Libra descubre que su verdadera victoria no consiste únicamente en salir airoso de las pruebas, sino en conservar la nobleza, la lucidez y la capacidad de crear armonía incluso después de haber atravesado los escenarios más difíciles del destino. Existe un territorio poco explorado dentro de la simbología de Libra que adquiere una importancia decisiva cuando el signo se siente acorralado: la relación entre poder y serenidad. En muchas tradiciones heroicas, el poder se representa mediante la conquista, la imposición o la fuerza visible. Sin embargo, la naturaleza libriana propone una visión diferente. Para Libra, el poder más elevado no consiste en dominar a otros, sino en no perder el dominio sobre sí mismo en medio de la tormenta. Cuando las circunstancias se vuelven hostiles, el primer desafío de Libra suele ser evitar que el caos exterior se convierta en caos interior. Este signo percibe con enorme intensidad las tensiones del entorno. Las discordias, las traiciones, los conflictos prolongados o las injusticias alteran profundamente su equilibrio. Pero precisamente a través de estas pruebas descubre una de sus mayores capacidades ocultas: la construcción de un centro interno independiente de las circunstancias externas. Desde una perspectiva astrológica, esta conquista representa una verdadera iniciación. Libra comprende gradualmente que la armonía auténtica no depende de que todos estén de acuerdo, ni de que desaparezcan los conflictos, ni de que el mundo responda a sus ideales. Surge, más bien, de la capacidad de permanecer fiel a los propios valores incluso cuando el entorno parece haberse apartado de ellos. Esta comprensión transforma radicalmente la forma en que Libra enfrenta el acorralamiento. En lugar de luchar desesperadamente por controlar cada variable externa, comienza a concentrarse en aquello que sí depende de su voluntad, sus decisiones, sus límites, sus principios y su dirección vital. La sensación de impotencia disminuye y es reemplazada por una creciente sensación de soberanía interior. Hay también un aspecto profundamente vinculado al simbolismo venusino que rara vez se desarrolla en toda su amplitud: la capacidad de transmutación. Venus no solo representa belleza, afecto y armonía, simboliza también la facultad de transformar experiencias difíciles en formas superiores de comprensión y sensibilidad. Por ello, las grandes pruebas de Libra suelen dejar como legado una notable sofisticación espiritual. Después de atravesar conflictos intensos, el signo desarrolla una percepción más fina de la condición humana. Comprende mejor las contradicciones, las fragilidades y las motivaciones profundas de las personas. Esta comprensión no necesariamente elimina el dolor vivido, pero sí lo convierte en sabiduría. Desde una dimensión épica, Libra se asemeja al alquimista que transforma las heridas en conocimiento y las decepciones en discernimiento. Allí donde otros pueden endurecerse definitivamente, Libra conserva la capacidad de extraer significado de la experiencia. Esta facultad le permite seguir avanzando sin renunciar completamente a la confianza en la vida. Otro aspecto poco mencionado es la relación de Libra con la elegancia estratégica. Incluso bajo enorme presión, rara vez actúa de manera totalmente impulsiva. Existe en su naturaleza una tendencia a preservar la dignidad, la proporción y la mesura. Cuando alcanza un elevado nivel de evolución,
comprende que la forma en que se libra una batalla resulta tan importante como el resultado obtenido. Esta actitud no nace de la debilidad, sino de una profunda comprensión del poder de la coherencia. Libra sabe intuitivamente que ciertas victorias obtenidas a costa de los propios principios terminan convirtiéndose en derrotas interiores. Por ello, procura actuar de manera compatible con sus valores fundamentales, incluso en circunstancias difíciles. Existe además una dimensión particularmente heroica relacionada con la soledad elegida. Dado que Libra es un signo orientado hacia el encuentro y la cooperación, las etapas de aislamiento pueden resultarle especialmente exigentes. Sin embargo, cuando aprende a evitar la soledad sin interpretarla como abandono, descubre una fuente inmensa de fortaleza. Durante estos periodos, se produce una consolidación de la identidad. Libra deja de definirse exclusivamente a través de sus vínculos y comienza a reconocerse como una entidad completa en sí misma. Esta transformación modifica profundamente todas sus relaciones futuras, porque ya no se vincula desde la necesidad, sino desde la elección consciente. También es importante considerar la dimensión del legado. Cada experiencia de acorralamiento deja en Libra una enseñanza destinada no solo a su propio crecimiento, sino también a enriquecer a quienes lo rodean. Después de superar grandes pruebas, suele convertirse en una figura capaz de ofrecer perspectiva, conciliación y sabiduría a otros. Esta capacidad surge porque Libra conoce íntimamente el precio de la discordia y el valor del equilibrio. Ha transitado zonas de incertidumbre, ha enfrentado contradicciones y ha debido reconstruirse tras la pérdida o la decepción. Su experiencia le permite comprender procesos complejos sin simplificarlos. En términos simbólicos, Libra emerge finalmente como el custodio de una verdad esencial: ninguna circunstancia externa puede definir completamente el destino de quien ha aprendido a gobernar su mundo interior. Los cercos pueden limitar temporalmente los movimientos, pero no pueden aprisionar la conciencia de quien conserva claridad, dignidad y propósito. La gran epopeya libriana culmina cuando el signo descubre que la verdadera victoria no consiste simplemente en recuperar lo perdido o derrotar a quienes se opusieron a su camino. Consiste en salir de la prueba con una identidad más sólida, una visión más amplia y una serenidad más profunda. Desde esa altura interior, Libra comprende que cada desafío superado ha contribuido a forjar una autoridad silenciosa, elegante e inquebrantable, capaz de crear nuevos horizontes incluso allí donde antes solo existían límites. Uno de los aspectos más enigmáticos de Libra cuando atraviesa etapas de acorralamiento es la activación de su instinto de conservación espiritual. Habitualmente, este signo orienta gran parte de su energía hacia el mantenimiento de relaciones, acuerdos y espacios compartidos. Su naturaleza venusina lo impulsa a crear puentes, a suavizar tensiones y a embellecer el mundo que lo rodea. Sin embargo, cuando las circunstancias alcanzan cierto nivel de presión, emerge una comprensión decisiva: no toda paz merece ser preservada y no toda batalla debe evitarse. Este descubrimiento marca el inicio de una profunda metamorfosis. Libra comprende que existen situaciones en las que sostener artificialmente la armonía puede convertirse en una forma de desequilibrio. Cuando las concesiones son constantes, cuando la reciprocidad desaparece o cuando la justicia deja de existir, el signo comienza a sentir que la balanza interior pierde estabilidad. Es entonces cuando despierta un poderoso mecanismo de autoprotección. Desde una perspectiva astrológica, este proceso representa una reconciliación entre Venus y Saturno en el plano simbólico. Venus aporta sensibilidad, empatía y deseo de unión; Saturno introduce límites, responsabilidad y discernimiento. Las grandes pruebas obligan a Libra a integrar ambas energías. Aprende que el amor auténtico necesita fronteras claras y que la compasión no implica aceptar indefinidamente situaciones que erosionan la dignidad. En términos épicos, este momento puede compararse con el instante en que el guardián del reino decide cerrar las puertas de la fortaleza para proteger aquello que resulta verdaderamente sagrado. No se trata de un acto de dureza gratuita, sino de una decisión nacida de la sabiduría. Libra comprende que conservar la propia esencia constituye una responsabilidad tan importante como preservar los vínculos. Otro aspecto poco desarrollado es la relación entre Libra y la desilusión. Debido a su idealismo natural, este signo suele depositar grandes expectativas en las personas, en las relaciones y en los proyectos compartidos. Cree profundamente en la cooperación, en la justicia y en la capacidad humana para alcanzar acuerdos equilibrados. Cuando estas expectativas se ven traicionadas, la decepción puede ser intensa. Sin embargo, las experiencias de acorralamiento enseñan a Libra una forma superior de esperanza.
Deja gradualmente de idealizar a las personas y comienza a aceptarlas en toda su complejidad. Esta aceptación no destruye su capacidad de confiar, simplemente la vuelve más consciente. La esperanza deja de apoyarse en fantasías y empieza a fundamentarse en la observación, la experiencia y el discernimiento. Esta evolución fortalece enormemente al signo. La pérdida de ciertas ilusiones no empobrece su mundo interior, por el contrario, lo libera para construir relaciones más auténticas y sostenibles. Libra aprende que la verdadera armonía no surge de ignorar las diferencias o las imperfecciones, sino de integrarlas de manera madura. Existe también una dimensión relacionada con el valor del desapego. Como signo asociado a la vinculación, Libra puede experimentar dificultades al cerrar ciclos importantes. No obstante, cuando comprende que determinadas etapas han cumplido su función evolutiva, desarrolla una extraordinaria capacidad para renacer. Este renacimiento suele ser silencioso. No siempre se manifiesta mediante cambios dramáticos visibles desde el exterior. A menudo comienza en el pensamiento, en la redefinición de prioridades, en la recuperación de antiguos sueños o en la decisión de orientar la energía hacia nuevas metas. Lentamente, la vida interior se reorganiza y una nueva identidad comienza a tomar forma. Desde la perspectiva heroica, Libra encarna entonces al viajero que abandona territorios conocidos para internarse en horizontes inexplorados. Aunque el camino pueda resultar incierto, descubre que la verdadera seguridad no reside en permanecer inmóvil, sino en confiar en la propia capacidad de adaptación. Otro aspecto especialmente significativo es la relación de Libra con la justicia del tiempo. Este signo posee una intuición profunda acerca de los ciclos. Comprende, a veces de forma inconsciente, que no todas las consecuencias son inmediatas y que muchas dinámicas humanas revelan su verdadero significado con el paso de los años. Cuando se siente acorralado, esta comprensión le permite resistir sin desesperar. Sabe que el tiempo transforma escenarios, modifica alianzas, revela intenciones ocultas y ofrece nuevas oportunidades. Esta perspectiva de largo alcance constituye una fuente silenciosa de fortaleza. También resulta relevante la capacidad de Libra para reconstruir su visión del futuro después de grandes pruebas. En un primer momento, las crisis pueden generar incertidumbre y desorientación. Sin embargo, una vez superadas las etapas más difíciles, el signo suele recuperar su capacidad de imaginar nuevos caminos con sorprendente creatividad. Venus, como regente, le concede el don de volver a crear belleza incluso después de la pérdida. Allí donde otros solo contemplan finales, Libra es capaz de concebir nuevos comienzos. Esta facultad no implica negar el dolor vivido, sino integrarlo dentro de una narrativa más amplia de crecimiento y transformación. La dimensión épica de Libra alcanza entonces una de sus expresiones más elevadas. El signo descubre que las pruebas no llegaron para destruirlo, sino para revelar recursos internos que permanecían dormidos. Comprende que la auténtica nobleza no consiste en evitar toda oscuridad, sino en atravesarla sin perder la capacidad de crear armonía. Así, cuando finalmente emerge del cerco, Libra ya no es simplemente el diplomático de antaño. Se ha convertido en un soberano interior más consciente, más selectivo y más fuerte. La balanza que sostiene ya no depende exclusivamente del mundo exterior, se apoya sobre una estructura interna sólida, construida a través de la experiencia, la sabiduría y la inquebrantable decisión de permanecer fiel a sí mismo.